Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las funciones en Python. ¿Cómo que vamos a ver las funciones en Python? Si lo estás mencionando. Y sí, efectivamente, ustedes ya saben que una función es, por ejemplo, lower, es por ejemplo upper, range, isDigit, isAlpha y todas las funciones que hemos visto hasta el momento. Pero ¿se han preguntado qué realmente es una función? Las funciones son una parte fundamental de la programación en Python, ya que permiten reutilizar código y hacer programas más eficientes. Para comenzar, vamos a repasar la sintaxis básica de las funciones en Python y cómo se definen. En Python, la función se define utilizando la palabra clave def, esta es de Python, seguida del nombre de la función y los parámetros que recibe entre paréntesis. Luego se utiliza el bloque de código intentando para definir la función de lo que hace. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un código para sumar dos números. Entonces vamos a declarar una variable y vamos a ponerle suma 3,5 y paréntesis. Si se dan cuenta, esta sintaxis es parecida a range, es parecida a isDigit y todas las funciones que nosotros conocemos hasta ahorita, porque es el nombre de la función y los paréntesis, solo que según yo recuerdo, las funciones que utilizamos hasta el momento no tienen nada dentro. ¿Qué quiere decir los paréntesis? Pues atrás de cada función hay esto, hay un código que nosotros reutilizamos y los paréntesis son los parámetros que nosotros les estamos otorgando a la función. ¿Cómo que parámetros? ¿Qué es eso de parámetros? Es pasar esas variables a otro código para analizar o ejecutar lo que le estamos pasando. En este caso yo le voy a poner un 3 y un 5. Por lo tanto, aquí le va a llegar en un 1 un 3 y aquí en un 2 le va a agregar un 5. ¿Qué va a hacer con esos dos números? Como se pueden dar cuenta aquí, los va a sumar. 3 más 5 lo va a almacenar en la variable resultado y lo va a retornar el resultado. En este caso 3 más 5 pues es igual a 7. Entonces el resultado ahora ya va a tener un número y es 7. Va a regresar el número, en este caso 7 equivale a todo esto, y lo va a almacenar en esta variable. Al momento de que imprima, va a imprimir resultado y 7, como pueden darse cuenta aquí. Pero entonces, ¿para qué nos sirve esto? No entiendo por qué yo no hago mi código como todos mis programas lo he hecho hasta el momento. ¿Por qué utilizar def? Pues lo puedo poner de una forma muy sencilla. Imaginemos que nosotros vamos a programar el videojuego de Mario Bros. Ya sabemos nosotros cuando movemos la flechita de la derecha, pues se va a la derecha el muñequito, y cuando colocamos la flechita de la izquierda, pues Mario se va a la flechita de la izquierda, ¿no? Y cuando le pongo saltar, pues la flechita de arriba. Entonces salto muchas veces, muchas veces. ¿Qué pasaría si yo programo cuando salta Mario Bros? Saltaría muchas veces. Por ejemplo, salto una vez y imagínense que son 10 líneas. Salto otra vez y otras son 10 líneas y otra vez son 10 líneas y son 10 líneas. Todos nuestros programas tienen un límite de memoria para cada computadora, porque obviamente los programas van a estar dentro de computadoras, y pues si mi programa tiene un límite de memoria y también la computadora tiene un límite de memoria, pues podemos arrojar un error bien feo al usuario y se espantará. Recordarán esta película en Netflix, donde nosotros, dependiendo de las decisiones que elegimos, va a ser un final diferente. Sinceramente no me acuerdo el nombre de la serie, pero se los dejaré aquí en la pantalla. Hay una parte muy buena en donde uno de los programadores le interesa a otro programador lo que estaba realizando, un videojuego, y está jugando, lo está probando, y de repente aparece errores, o creo que se congela la imagen, y el programador le dice ¿qué es lo que pasa? Y el otro le dice creo que me faltó la memoria, o es algo de la memoria. Les dejaré aquí el video. Cada vez de que entonces Mario salte, ya no agregamos más líneas, solo agregamos la función que brinque cada vez de que encuentre la tecla arriba. Entonces Mario brinca hacia arriba, pues entonces ya ejecuta la función arriba. Mario corre a la derecha, pues entonces ejecutamos la definición a la derecha. Oye, pero ¿se aplica solo en videojuegos? No. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una calculadora?
Las sumas y las restas y las multiplicaciones, divisiones, integrales, todas las operaciones matemáticas es la misma estructura. Lo único que va a estar cambiando son los números. Podemos crear por cada operación una función y de esta forma, no sé, de un código que lo podemos hacer plano de 1000 líneas, lo podemos reducir a únicamente unas 500, 400 o hasta 300. Todavía no queda muy claro, pues entonces vamos a poner en práctica nuestros dedos y abrimos nuestra consola. Vamos a poner un code punto y se nos va a abrir nuestro Visual Studio Code. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, funds.py. Y vamos a poner un ejemplo muy rapidísimo. Vamos a poner ahora una multiplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la función. Entonces def, eso viene por Python. Una vez que ya tenemos def, vamos a ponerle multi. Y vamos a ponerle num1 y num2. Y vamos a ponerle, por ejemplo, multi igual a num1 y num2. De hecho, aquí vamos a multiplicar. Y aquí únicamente vamos a utilizar return. Oye, también no entiendo esto muy bien. No te preocupes, vamos a verlo más adelante. De aquí ignoran un poco. ¿Y qué pasaría si multi es una función que yo les doy? Pues vamos a declarar la variable. Vamos a ponerle un resultado. Y vamos a ponerle, por ejemplo, multi. ¿Y qué quieren que multiplique? Por ejemplo, un 2 y un 2. Y aquí nada más vamos a imprimirle el resultado. Ejecutamos el programa y coloca un 4. ¿Por qué coloca un 4? Pues vamos a analizarlo poco a poco. El resultado es igual a multi. Esta es una definición que yo realicé y voy a agregarle 2 y 2, que es num1 y num2. Oye, pero ¿por qué Python no te arroja un error aquí? Que esto no es declarado arriba. Que cualquier nombre de la variable que nosotros coloquemos aquí lo va a recibir Python sin problema. Aquí yo le puedo poner num1, num2, num3, num4, num45 y lo va a dictar sin problema. Obviamente aquí me marca un error porque tiene que ser igual. Oye, pero ¿qué pasaría si yo aquí a una variable le pongo, por ejemplo, número 1 igual a 2? Y yo a esa variable que ya le declaré un nombre, se la paso a mi función, lo ejecuto y va a dar mi resultado. ¿Por qué está pasando esto? Porque las funciones puedes ponerle los nombres diferentes a las variables que ya hayas ejecutado adentro del código principal. Este ya es un código principal y se puede decir que este ya es un código pues secundario. El nombre de las variables no tienen que ser iguales, al contrario, pueden ser diferentes. Aquí podemos poner un número más descriptivo para que vean qué es lo que recibe las funciones, y aquí pues podemos poner las variables que manejamos en el código principal. Aquí, por ejemplo, por eso pusimos num1, porque realmente es el primer parámetro que le estamos enviando. De esta forma. No, de hecho, aquí sí estaba bien. Num1 y aquí num1. Entonces, nosotros una vez que ya sabemos que estas variables se llaman parámetros porque son lo que le estamos recibiendo a las funciones. Parámetros son los números o son las entradas que va a tener nuestras funciones. Una vez que nosotros ya sabemos por qué los parámetros y nuestro nombre de las variables del código principal son diferentes, ahora vamos con lo siguiente. Si se dan cuenta, una vez que ya los parámetros están declarados, pues es como declarar una variable. Ya no es necesario aquí declarar que realmente es qué tipo de variable es, porque pues ya le estamos pasando aquí pues el tipo de variable. La ventaja de Python es que no es necesario pasarle tampoco el tipo de dato que es mi parámetro. O sea, si aquí tú le pones un int, aquí va a ingresarle un int. Si tú le pones aquí un string, aquí también le vas a ingresar un string. O sea, ya lo pone por defecto. Él sabe lo que le estás pasando. Otra ventajota de Python. Entonces, una vez que ya tengo todos mis parámetros, ahora sí yo puedo hacerle lo que yo quiera a mis datos. Le puedo poner un if, le puedo poner un for, le puedo poner un while, le puedo poner cualquier código a mi función para que sea más rápido o dependiendo de la lógica que quieras ponerle. En este caso pues yo le puse algo muy sencillo, le puse una multiplicación, pero le puedes poner cualquier código. Y vamos a retornar multi. ¿Qué es eso de return? Pues este es una palabra clave también en las funciones de Python, que retornar es como devolver. Aquí le quiero devolver un resultado
Entonces yo le voy a poner return y la variable que quiero retornar. Aquí, como no entró directamente a los parámetros, no está declarado. Por lo tanto, voy a declarar multi por el número 1, por el número 2 y voy a retornar multi. Cuando vean el return es el resultado que quiero devolver a la variable que le estoy mandando aquí en la función, en este caso. Ahora, una nota muy importante es que hay funciones que no tienen return. ¿Cómo que no tienen return? Supongamos que yo hago una página web y, por ejemplo, quiero que decirle que al momento que le dé clic haga una función como en la parte de front-end. Si no me entiendes muy claro todavía esto, no te preocupes, voy a poner otro ejemplo. Pues solo quiero que se duplique la imagen. Ahí no es necesario ponerle un return, solo quiero que ejecute una acción. No es necesario ponerle return, vamos a ponerle código de acción. Y ya no es necesario ponerle un return. De hecho, como ya no va a devolver un return, entonces aquí ya no es necesario poner una variable. Solo quiero que ejecute esta función y ya. Sigue viendo los videos de codificando y te enseñaré más adelante para qué sirven este tipo de funciones. Pero por lo mientras quiero que te grabes esto. Def, palabra clave. Multi, el nombre que tú quieres ponerle. Num, son los parámetros. Puedes ponerle num1, num2, num3, num4, num5. Los parámetros que tú quieras puedes ponerle aquí. Y después la lógica que quieras ponerle a la función. Y en el caso de que retornas un resultado, pues le pones return y el resultado. En el caso contrario, no. Ok, ya tengo mi función. ¿Cómo la mando a traer? Pues le pones el nombre de tu función y los parámetros que tú le pusiste. Oye, pero ¿qué pasaría si por ejemplo aquí le pongo num3? ¿Cuto? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que aquí deben de ser 3 parámetros y tú nada más me estás enviando 2. Entonces el número de parámetros que tú le declaraste por definición también lo tienes que poner aquí. Aquí por ejemplo tienes que poner un 3 y ya funciona correctamente. Ok, esa también es una nota muy importante. Ya le ponemos, por ejemplo, como estamos retornando una variable, que en este caso vamos a imprimir resultado. Oye, pero ¿qué pasará si yo no quiero poner ninguna variable y yo quiero imprimir el resultado directamente? Pues sin lo mismo, nada más le pones aquí en la función adentro del print y te imprime correctamente, como pueden observarse. Datos muy importantes sobre las funciones. Deben utilizar nombres muy descriptivos, muy descriptivos. A veces nosotros los programadores, por ejemplo, ponemos como pequeña función, así como peque, ni siquiera pequeña función. Ponemos como nombres muy pequeños porque nos da flojera escribir todo lo que hace la función. Y eso es muy incorrecto. Acuérdense que ustedes van a trabajar en equipo y que su código tiene que ser legible con otros programadores. En este caso, por ejemplo, tenemos que ponerle multiplicación. Entonces, eso lo tienen que tener también muy en cuenta. Elige nombres descriptivos y significativos para tus funciones que reflejen claramente lo que hace. Eso hará que sea más fácil de entender y mantener el código a medida de que crece. 2. Evita efectos secundarios. Las funciones deberían ser lo más independientes posibles. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una función aquí, multiplicación, y ahora quiero que ponga la suma y que, por ejemplo, esa suma pase num1 y num2. Y ahora quiero que dentro de esa suma sea una resta. Esto está mal. No hay que depender de muchas funciones. Por ejemplo, que multiplicación depende de suma y después de suma sea resta y después de resta le ponemos, por ejemplo, que dependa de división. ¿Por qué? Porque al momento de que truene una función, todas sus funciones van a estar tronando y es difícil de detectar los errores. Caso número 3. Mantén las funciones simples. Las funciones deberían ser de una sola cosa. Por ejemplo, nada más suma. De hecho, nada más resta, nada más suma, nada más multiplica. En el caso de que tu función se esté haciendo demasiado grande, su lógica, es bueno dividir por otro tipo de funciones para que detectes de igual forma cuál sería el problema en cada una de las funciones. Y el último paso que les quiero decir es documentar. Ya aprendimos poner los comentarios en Python, pues en este caso podemos ponerle función que multiplica dos números. De hecho son 3, ¿no? Porque pues ahí pusimos el número 3. De esta forma también estamos haciendo de que sea más legible nuestro código a otras personas. Ahora, otra nota muy importante
es que nosotros podemos repetir el nombre de las variables sin afectar el resultado. Por ejemplo, si se dan cuenta, multi es el mismo nombre pero con diferentes acciones. Este resta, este suma y este multiplica. Si nosotros le ponemos un print aquí adentro, va a restar. Si le ponemos un print acá adentro, va a sumar. Y si le ponemos un print acá adentro, va a multiplicar. Eso quiere decir que este es un código independiente, este es un código independiente y este es un código independiente. Si tienen los mismos nombres, no afectaría. En conclusión, las funciones en Python son bloques de código reutilizables que nos permite dividir programas complejos en partes más pequeñas y manejables. Nos permiten abstraer la lógica de nuestro código y separar las responsabilidades. Además, nos permite pasar argumentos y devolver valores. Las funciones son una herramienta fundamental en Python y en programación en general, ya que nos ayuda a organizar y estructurar nuestro código de manera más efectiva, con una buena comprensión de cómo definir, llamar o utilizar funciones en Python. Podemos escribir programas más eficientes, escalables y fáciles de mantener. Hey, recuerda que tenemos un repositorio de GitHub con todos los códigos del curso. El link estará en la descripción de todos nuestros videos del curso. Además, hay un grupo de Facebook para que puedas resolver personalmente tus dudas u otros compañeros. Me apoyarías muchísimo con un like, suscribirte y compartir el video con tus amigos para que así mejores tus conocimientos en programación y nos estaremos viendo en el siguiente tema.